Bienvenidos a un nuevo vídeo Android Curioso. Hoy os traigo cómo hacer vuestra propia caja de PC. Como materiales vamos a utilizar metacrilato y fibra de carbono, donde vamos a tener una pantalla donde vamos a poder monitorizar uso de CPU, uso de RAM y la temperatura de la CPU. Además vamos a cuidar mucho el flujo de aire para así que tengamos una buena refrigeración de los componentes. Si queréis saber cómo hacerlo, vamos con el vídeo. Para empezar la construcción de nuestra caja de PC, lo primero que tenemos que hacer es comprar las láminas. En mi caso he utilizado láminas de metacrilato y fibra de carbono, pero vosotros podéis utilizar otros materiales, el que se os ocurra. A mí con esto la verdad que me ha ido bastante bien y os lo recomiendo. La lámina de fibra de carbono que he utilizado tiene una medida de 200 x 300 y 3 milímetros de grosor. La de metacrilato tiene unas medidas de 420 x 297 milímetros y luego tiene 5 milímetros de grosor. Quizás esta es un poco gorda, yo creo que con 4 milímetros hubiera sido suficiente, pero 5 está bien. Una vez tengamos las láminas, las ponemos y vamos a ver cómo vamos a repartir los componentes. Es muy importante que organicemos el espacio que tenemos y cómo vamos a poner los componentes. Y además lo miremos y los calculemos muy bien, porque si no puede haber problemas posteriormente. Cuando sepamos dónde van los componentes, lo que tenemos que hacer es marcarlo en el metacrilato. Lo podemos hacer con un boli, ya que lleva una lámina de papel, y lo podemos marcar fácilmente. Eso sí, no olvidéis por poner ningún componente, porque si no después podemos tener problemas de espacio. Para unir las láminas vamos a utilizar escuadras. Las escuadras que he utilizado son de aluminio y las podremos encontrar en Banggood. Aquí abajo en la descripción del vídeo vais a encontrar todos los links de los componentes que he utilizado para hacer esta caja. La escuadra tenía unos pequeños picos que lo que hice fue limarlo, para así dejarlo completamente liso. Una vez tengamos unas 10 escuadras más o menos, porque a mí luego me sobraron, pero siempre está bien hacer de más. Pasamos a lo siguiente. Yo aquí hice una prueba porque no sabía si pegando con pegamento de dos componentes iba a sujetar una tuerca en las escuadras. Y sí, al parecer pegó bastante bien. Le daba con el dedo y no se despegaba. Al ver que este pegamento de dos componentes funcionaba muy bien, lo que hice fue pegar las escuadras a la lámina de metacrilato que queda en la parte de abajo. Lo que hice fue lijar un poco donde iba pegado las escuadras y así tuviera un buen contacto con el pegamento este de dos componentes. Y una vez pasadas 24 horas quedó muy bien pegado, podías levantar la lámina estirando de las escuadras, una pasada. Lo que hice después fue hacer unos agujeros para pasar unos tornillos, por si acaso se despegaba, pero ya os digo que es muy difícil que se despegue, queda muy bien pegado. También lo que pensé fue pegar la tuerca a la escuadra, porque así iba a tener un fácil desmontaje. Quitaba el tornillo y la tuerca no se nos iba a caer. Y estos pasos los tenemos que repetir con todas las láminas. En la fibra de carbono haremos el agujero y luego igualmente pasamos el tornillo y la tuerca la pegamos en la escuadra. Tenemos que intentar poner 2 escuadras por lámina que peguemos. Así que intentad poner las escuadras lo más repartidas posible. Mientras vayáis montando las láminas, id comprobando que la placa base y los componentes van cogiendo. No vaya a ser que pongamos alguna de las escuadras mal puestas y así choque una vez montando la placa. Yo aquí vi que podía poner una escuadra más para así sujetar la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es uno de los componentes que más pesa de un PC, entonces tenemos que evitar que si por ejemplo ponemos el ordenador de manera vertical, este se pueda caer. La fuente de alimentación lleva tornillos frontales, así que lo podremos sujetar en la lámina inferior, pero aún así no está de más sujetarla bien. Pegué con pegamento la escuadra y listo. Ahora pasamos a recortar el frontal. Este tendrá la misma altura que tenemos en las láminas de fibra de carbono. Lo que haremos es recortarla con una sierra de calar, que para líneas rectas es lo mejor que he visto yo. Para quitar la rebabilla que nos queda, utilizamos una lija y dejamos los bordes niquelados. Y ahora el mismo paso de siempre, cogemos la Dremel y hacemos los agujeros que van en las escuadras. Siempre repetimos el mismo proceso para todo. Para poner el botón de on-off, marcamos con un boli donde queremos que vaya,
Cogemos una broca en cono y vamos haciendo el agujero hasta que veamos un tamaño considerable que coja el botón. Yo os recomiendo que vayáis poco a poco y comprobando si el botón coge. Si no coge, lo hacemos un poco más grande, así hasta que coja. Cuando coja, lo introducimos y ponemos la tuerca por detrás y quedará fijado. Ahora vamos a pasar a modificar las escuadras que van arriba. Estas escuadras son las que van a soportar el peso de la lámina superior y la que la va a sujetar. Así lo que vamos a hacer es un fácil acceso por la parte superior. Lo que tenemos que hacer es coger la mitad de la escuadra y hacer un agujero. Una vez tengamos el agujero, cogemos una tuerca y tendremos que fijarlo con el pegamento de 2 componentes. Y así tendremos que hacer 4 escuadras. Al poner la escuadra tenemos que llevar cuidado porque si no puede chocar con la tuerca superior. Tenedlo en cuenta y así hacéis el agujero lo más para abajo posible. Le ponemos pegamento a las tuercas que hemos puesto y listo. Siempre el mismo proceso. Ahora ya como va cogiendo forma vamos a hacer la parte frontal. Para ello marcamos la pantalla y la pegamos donde creamos que vaya. Eso sí, llevad cuidado, medir, porque si no después puede ser un problema. Una vez hecho el agujero no hay marcha atrás. Para hacer el agujero es muy fácil. Cogemos la Dremel, agujereamos cada una de las esquinas y luego nos tenemos que abrir un agujero para poder pasar la sierra de calar, si no, no pasará la hoja. Y aquí cometí un gran fallo. Ahora os daré el consejo que a mí me hubiera gustado escuchar. Si vais a cortar un agujero tan pegado al borde, usad una Dremel o algo por el estilo, porque la sierra de calar, al hacer mucha vibración, al final acaba partiendo el borde. Al final acabé pasando la Dremel y quedó la verdad que bastante bien. Eso sí, se ensucia más y tardan más, pero el resultado la verdad que merece la pena. Ahora para sujetar la pantalla lo que utilicé son unas tuercas que venían en la caja y son como las típicas que vienen para sujetar la placa base de un ordenador, por ejemplo. Esto lo pegué con el pegamento de 2 componentes y la verdad que quedó bastante sujeto. Y ahora pasé a la parte de atrás, que para cortarlo utilicé la sierra de calar. Para líneas rectas, la verdad que os aconsejo la sierra de calar en vez de la Dremel, porque la Dremel, creas que no, nunca lo hacemos recto 100%. Fijamos toda la rebabilla que quede y listo. El agujero, como siempre, para pasar el tornillo y pasamos a lo siguiente. Ahora vamos a marcar donde van los tornillos de la placa base. Marcamos con un destornillador o punzón en el metacrilato y pegamos las tuercas. Las tuercas las pegamos con el pegamento de 2 componentes y la verdad que queda bastante sujeto. Si lijamos las tuercas y lijamos también donde vamos a pegarlo, en el metacrilato. Estas tuercas que hemos utilizado son bastante largas y la verdad que lo hicimos así para así tener mayor superficie en la hora de poner la placa trasera de la placa base. Ahora, como utilizo bastante los lectores de tarjeta, compré una caja donde lleva lector de tarjetas, salida y entrada de audio, también trae USBs 3.0, una pantalla donde dice la temperatura con una sonda y también lleva regulador de flujo de ventilación. Y esto decidí ponerlo en uno de los laterales, es decir, en uno de los laterales de fibra de carbono. Para cortar la fibra de carbono la verdad que es bastante difícil y eso que solamente eran 3 milímetros. Si llega a ser de 5 milímetros como el metacrilato, me hubiera tirado un montón de tiempo. Cuando estéis haciendo agujeros os aconsejo que os pongáis alguna mascarilla, sobre todo cuando estéis haciendo agujeros en la fibra de carbono. Suelta un polvillo negro que a mí no me gusta ni un pelo. Y aquí me pasó uno de los errores por no medir bien, por eso os digo que midáis muy bien. Me tocó cortar la caja esta de lector de tarjetas con una Dremel, porque si no chocaba contra la pantalla. Y esto es algo común, algo que está hecho por vosotros, por muy bien que calculemos, algo siempre nos va a surgir. Pero recordad un consejo, lo que no se pueda desmontar, siempre se puede cortar. Si podéis desmontarlo mejor, claro está. Y ahora hice los agujeros de la parte frontal. Aquí voy a poner 2 ventiladores de 12 centímetros y en vez de hacer unos agujeros simples, cuadrados, lo que hice fue darle una forma hexagonal. La verdad que no me gusta que sea común esta caja, por eso la he construido yo y no la he comprado. Y para evitar que nos entre polvo a la caja, necesitamos poner unos filtros. Estos filtros los venden en Banggood. Ya sabéis, todos los links de todos los componentes que estamos utilizando en este vídeo están aquí abajo en la descripción del vídeo. La sujetamos con los tornillos y ya estará listo.
Ahora lo que decidí fue probar el regulador de flujo de aire. Lo conecté a los ventiladores y fui probando. Parece una tontería, pero yo la verdad que lo veo bastante útil. Si te vas a dormir lo pones en el mínimo y así no hace ruido. Aunque estos ventiladores que he elegido llevan una pequeña goma en las esquinas y evitará así vibraciones. Y una vez colocados los ventiladores me di cuenta que había cometido un error. No había tenido en cuenta la pantalla y la pantalla tenía los conectores hacia el lado de los ventiladores. Un gran error. Y la verdad que fue un gran quebradero de cabeza. Pensé en quitarla, pero si la quitaba tenía que poner algo en su lugar y no se me ocurría nada. Por eso digo que miráis muy bien antes de hacer algo. Eso sí, todo problema tiene solución. Pensé en ponerle codos de HDMI, la verdad que con el espacio que tenía era imposible. Y la única manera que se me ocurrió fue desmontar la placa base de la pantalla. Para ello quité los cables flex, corté la cinta de doble cara que era la que sujetaba la placa base con la pantalla. Lo que hice fue volverla a conectar por si acaso al desmontarla la había roto. Y funcionaba perfectamente. Para sujetar la pantalla en el metacrilato blanco lo que hice fue pegarlo con cinta de doble cara. Y pegué la placa base a la pantalla por la parte superior. Porque justo había una escuadra debajo y así me podía permitir separarlo un poco. Y ahora pasé a trabajar la parte inferior. Marqué agujeros de la fuente de alimentación y el agujero de la placa base. Ya os digo que encajar el agujero de la placa base es bastante difícil y llevad mucho cuidado al marcarlo. Como disipador de CPU lo que hice fue utilizar un kit de estos de refrigeración por agua. Si vais a darle mucho uso a la CPU os recomiendo uno de estos kits de refrigeración por agua. Refrigeran bastante y la verdad que se nota mucho, baja la temperatura bastante. Lo marcamos y hacemos el agujero en la parte inferior. Y al igual que el agujero del medio es para la tarjeta gráfica. Debajo del hueco de la placa base lijamos un poco y pasamos el cable de HDMI. Este cable HDMI es el de la pantalla frontal. Al cable HDMI también le tenemos que quitar con un cúter toda la parte protectora, para así que nos permita doblarlo de esta forma. Y para esto hemos utilizado tuercas tan largas, porque así podremos esconder el cable HDMI por debajo de la placa base. Lo que hice después fue atornillar el radiador. Para atornillar el radiador necesitamos unos tornillos un poco más largos, los que vienen son demasiado cortos. O si no, como en mi caso, como no tenía otros tornillos, lo que acabé haciendo fue rebajar el metacrilato. Al ser de 5 milímetros, la verdad que es bastante grueso, más que una caja de PC convencional. Luego colocamos la fuente de alimentación, que previamente tenemos que hacer los agujeros. Y aquí abajo en la descripción os dejaré todos los tornillos que he utilizado en este vídeo. Así os ahorro un trabajo de estar buscando qué tornillo va en cada componente. Y ahora por fin ya podremos conectar nuestro HDMI, ahora sí que encaja. Y ahora solamente quedará la lámina superior para terminar lo que es la caja. La parte superior cambié de idea porque le iba a hacer de metacrilato blanco con una ventana con metacrilato transparente por detrás. Y vi demasiado trabajo. Al final decidí hacerla de metacrilato transparente y quedó bastante bien. En esta lámina también hice un agujero en hexágono para poner otro ventilador de 12 centímetros. Este ventilador está en la parte superior porque lo que hará es retirar el aire de dentro de la caja, o sea, el aire caliente. El aire caliente lo que hace es ascender y lo que haremos es meter aire nuevo por la parte frontal. Por eso hemos puesto un filtro, para que así no entre el polvo. Y la verdad que funciona bastante bien, el polvo se queda en el filtro. Ahora vamos a pasar a montar los componentes del PC. Antes de poner la placa base vamos a prepararla para poner el disipador. Tenemos que poner este plástico en la parte de abajo y lo tenemos que poner en la parte que pone Intel. Bueno, si vais a montar un procesador de Intel, ya que este disipador es posible ponerlo en procesadores AMD y procesadores Intel. Pasamos estos tornillos y ahora por la otra cara le ponemos los separadores. Y ya tendremos la placa base para atornillarla dentro de la caja que hemos hecho. Atornillamos y listo.
Y ahora ya podremos conectar el cable HDMI que va a la pantalla del frontal. Ahora pasamos a montar el procesador. El procesador que he elegido es el Intel i7 7700K. Es un procesador que va bastante bien para el tema de juegos y yo también me he fijado que va bastante bien a la hora de renderizar vídeo. Para montarlo es bastante fácil. Quitamos la carcasa que lleva para que no le entre polvo a la placa base. Introducimos el procesador y bajamos la pestañita. El siguiente paso es ponerle pasta térmica al procesador para que así haga un buen contacto con el disipador. Le ponemos una bolita y lo que hacemos con un plástico lo extendemos. Introducimos el disipador en los tornillos y luego ponemos las tuercas. Al poner las tuercas, hacerlo siempre en cruz, porque así se va moldando la pasta térmica al disipador. Ahora conectamos el conector de la bomba del agua a la placa base. Para dejar la caja ordenada, os recomiendo que compréis un paquete de bridas y se las ponemos a los cables. Doblamos el cable, la ponemos y así quedará. Pasamos a montar la RAM. En mi caso he puesto 32 GB de RAM y he utilizado dos ranuras, así aprovechamos el DualShock de la placa base. He puesto 32 GB de RAM porque soy una persona que abre un montón de pestañas de navegador y así seguramente que no me quede justo. Y ahora el disco duro. Este disco duro es de los más caros, pero es por algo. Y es porque tiene 1400 MB por segundo de lectura y 600 MB por segundo de escritura. Vamos, una pasada. Es un disco duro de M2 que si no tenéis Turbo M2 no es posible ponerlo. Si sois diseñadores o editores de vídeo, este disco duro lo vais a utilizar muchísimo. Yo he utilizado 240 GB porque para tener programas y además renderizar el vídeo que esté editando en ese momento no me hace falta más. Luego sí que pondré otros SSDs más grandes para así almacenar. Luego lo que monté fue una tarjeta Wi-Fi y Bluetooth. Lo puse en el mini PCI Express y quité la pletina esta de metal que lleva. Así evito el hacer más agujeros en la caja. Luego lo que hice fue pegar las antenas a la caja y listo. Ahora ya pasé a montar la tarjeta gráfica. Esta tarjeta gráfica es una Honda, una 1050 de Nvidia con 2 GB de DR5. Es una tarjeta gráfica que tiene un consumo de 75 vatios, bastante bien, o sea, podremos ponerla con una fuente de alimentación pequeña. Y para rendimiento de juegos a mí me sobra. Para que no se moviera puse un pequeño trozo de metacrilato transparente y luego le pasé un tornillo. Y ahora ya pasé a conectarlo todo. Puse los USBs 3.0 a la placa base, conecté los ventiladores al controlador de flujo de aire y algo muy importante es conectar el ventilador del disipador a la placa base donde dice CPU Fan, ya que la placa base va a controlar la temperatura que tiene el procesador y según esa temperatura va a darle más ventilación o menos ventilación. Y ahora pasamos a algo más complicado. Aquí tendremos que soldar y es el conector de on-off. Y necesitamos un conector con el cable que tengamos de alguna caja antigua. Si no tenemos ninguna caja lo podremos comprar. Cortamos los LEDs y los encintamos muy bien para que así no haga ningún cortocircuito. Una vez hecho esto nos queda el pulsador. En mi caso tenemos un pulsador con un LED. Ese LED es el que nos indica que el ordenador está encendido. Entonces los cortamos, los pelamos y ahora ya tendremos que soldarlos. Para soldarlos os recomiendo que estañéis el pulsador y los cables. Y luego solamente tendremos que acercar el soldador y ya se quedará pegado. Este pulsador lleva unos LED de color verde, lo que pasa que yo al conectar los cables que llevan la alimentación al pulsador no se encendían. No sé si era porque el pulsador lleva una alimentación de 12 voltios y lo que sacas de la placa base no es 12 voltios o por lo que era. Si tú tienes idea de lo que era, déjamelo aquí abajo en los comentarios, porque a día de hoy sigo sin saberlo. Le ponemos un poco de retráctil al pulsador y así quedarán los cables totalmente protegidos. Por cierto, para conectar los cables al pulsador tenéis que poner un cable en el C, que es el común, y otro en el ON, que es normalmente abierto. Le damos al botón y voilà, ya tendremos nuestro PC montado.
Ahora solamente quedaban los últimos ajustes. En mi caso, el disipador llevaba un ventilador con unos LEDs de color azul. Y la verdad que el contraste de rojo, azul y blanco quedaba fatal. Lo que decidí hacer fue cortar el cable que llevaba la alimentación al panel LED. Y ya está, desactivado los LED. Para tener un fácil acceso a la caja, lo que hice fue poner el conector hembra que sale del regulador de flujo de aire pegado en la caja. Así podemos conectar el ventilador fácilmente. Si queremos quitar la lámina de arriba, lo desconectamos el conector. Y si queremos montarla, pues lo ponemos en el conector. Y ahora ya lo tendremos terminado. Le quitamos todos los papeles al metacrilato y listo. Ya tendremos nuestro PC gaming. Y la verdad que ha quedado bastante bien. Tenemos la parte de arriba donde vamos a poder ver el interior de la caja, algo que la verdad que me gusta un montón. Vamos a poder ver todos los componentes y como los componentes que hemos elegido tienen un color rojo y la placa base tiene color rojo, hace un contraste muy bonito. Y qué decir de la pantalla de delante, es algo que no es muy común de ver en un PC y queda muy curioso. Y si nos cansamos del diseño de la caja, cambiamos el fondo de pantalla y ya tendremos un diseño diferente. Es algo bastante curioso y encima es táctil, que si tenéis imaginación lo podemos utilizar para un montón de cosas. Y si veis este vídeo no va enfocado a que hagáis esta misma caja. Lo interesante de este vídeo es motivaros a que hagáis vuestros propios diseños y que hagáis una caja amoldada a vuestras necesidades. Desde aquí quiero agradecer a Vicesat que me ha motivado a hacer algo acorde a mis necesidades. Y también quiero agradecer a Hardware 360 por hacer un vídeo referente a pantallas táctiles. Y hasta aquí el vídeo, la verdad que me siento súper satisfecho de haber empezado algo que empezó como una idea a algo que terminó siendo material y que me puedo sentir orgulloso de ello. Si te ha gustado la caja de PC, déjamelo aquí abajo en los comentarios y si algo no te ha gustado y tú lo harías de forma diferente, también déjamelo. Os agradecería un montón que dejarais vuestro like para que siguiera haciendo proyectos de este tipo, os suscribierais al canal y le dierais a la campanita para ser notificados. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.